La hermana Beatriz siempre soñaba con mordidas. Noche tras noche, recluida tras las frías paredes del convento de reclusión en el que se encontraba, la monja era devorada por ejércitos de centellas. Eran tan reales y se sentían tan dolorosas que ante esto sus propias uñas se convertían en dientes desesperados de carne. Se clavaban en su piel como hacha leñador. Le dejaban cicatrices tan profundas y abiertas que el líquido que se escapaba de sus adentros solía traspasar su hábito. Sangre roja, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Siempre era lo mismo, un brusco despertar y un grito mudo que nunca lograba salir de su garganta. Sor Beatriz se tragaba el terror y escupía lágrimas saladas luego de sus eternas pesadillas. La palabra le estaba vedada desde aquella tarde lluviosa que con su vientre hinchado llegó al convento. Sus días y noches transcurrían en el más absoluto silencio, como si el creador de todos los seres humanos hubiese decidido prescindir de las voces. Desahogar su sufrimiento era imposible, deshacerse de él también. No le quedaba otra opción que resignarse y guardar su horror nocturno en su ser. Mordidas y más mordidas. Las había de todo tipo. Madrugadas donde la espuma blanca y salivosa se desprendían de colmillos famélicos de enormes perros que la rodeaban. Danzaban a su alrededor y con ojos que reflejaban el averno, la saboreaban aún antes de alcanzarla. Luego, el líder de la jauría daba el primer paso y los demás la seguían. Trataba de correr, pero su cuerpo no le respondía, como si sus articulaciones se negaran a tal esfuerzo. Horrorizada, los observaba llegar, saltaban sobre ella y clavaban sus agujas en su cuerpo. Dolor los tenía encima, en su cuello, como víctima de un vampiro sediento. Los sufría en sus brazos, que alentaban a pesar de su peso extra. Los tenía en sus piernas, que como columnas aguantaban estoicas la tormenta de sufrimiento que no animaba. Los tenía encima y le era imposible quitárselos. Oían los furibundos gruñidos penetrar en sus tímpanos mientras las dagas de hueso desprendían pedazos de su carne. Era imposible, hasta que por fin moría. Y morir era despertar. Sangre roja, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Abrió sus ojos y los observó. Ahí vamos de nuevo, pensó. Los no vivos se le vinieron encima, con sus labios hinchados y adornados de llagas que excretaban un pus verdoso y gelatinoso, con sus caras deformadas a causa de la lepra, con sus globos oculares lechosos que la miraban sin mirar y en los cuales sus espantadas facciones se reflejaban. Luego, lo mismo de siempre, los seres que alguna vez fueron padre, madre e hijos y que ahora tan solo eran un despojo, se le acercaron, la acecharon, la emboscaron, se turnaban para morderla. Uno a uno, en fila guardaban su turno. Parecía la procesión de pobres que al llegar al mediodía llegaban al convento buscando un plato de comida. Solo que aquí, en sus pesadillas, ella era el menú principal. Los putrefactos dientes penetraban en su cuerpo como cuchillas en mantequilla. Los alaridos silenciosos se repetían, pero el terror no se callaba. De repente, uno de los muertos decidió saltarse la fila y también fue a por ella. Esto
desató un caos e hizo que los restantes lo siguiesen. El festín de carne humana no se demoró, y mientras decenas de carnívoros del inframundo se la comían, Sor Beatriz, plena de asco, sufrimiento y dolor, se puso a rezar. Al fin y al cabo, no tenía mucho más por hacer. Por lo general, ese era el momento en que lograba despertar, pero no, esa vez no pudo. Vio entonces cómo las cuevas hambrientas llenaban sus paredes con pedazos de su piel sanguinolenta. Observó además manchas blancas sobre sí que denotaban el hambre ya saciada. Estaba quedando desnuda, puro hueso. Trató de clausurar sus ojos, pero fue en vano, hasta que varios de ellos se hartaron de su cuerpo y fueron por su cabeza. Lo sintió picoteando en sus párpados como aves de rapiña. Sintió también cómo desgarraban sus labios, besos prohibidos y no deseados que estaban a punto de causarle la aislada liberación que segundos después le llegó. Murió, despertó. Las campanas la despabilaron, la sacaron del shock de su última excursión de horror. Estaba empapada en sudor, pero además notó con pavor que de su parte íntima un río de sangre había desembocado en sus muslos. Esto le trajo sendos recuerdos de su juventud y también amargas piezas de rompecabezas que la habían condenado al ostracismo y silencio. Aquel embarazo no deseado y sobre todo aquella demostración de ira de sus padres, el exilio, la evocación de sus progenitores, la sacó de su ensoñación y se dispuso a limpiarse. Más tarde salió de su recámara y se dirigió a su misa matutina, pero lo que encontró allí, con lo que tuvo que toparse, fue aún peor de lo que jamás había experimentado, más horripilante aún que cualquiera de sus viajes nocturnos al país de Morfeo. Gritó, a pesar de su mudez obligada, gritó. Sin embargo, solo un sonido gastado, casi imperceptible, logró salir de su boca. Se pellizcó con fuerza para saber si aún dormía, y el pinchazo le trajo la certeza no querida. Estaba despierta. Frente a ella, la enorme cruz de madera que tantas veces le había dado paz y regocijo, ahora se erigía como una simil guillotina. Bajo la imagen sagrada, las cabezas de sus hermanas de congregación se desparramaban como albóndigas en estofado, carne y líquido rojo, sangre, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Salió de la iglesia, profiriendo aullidos que ahora sí, por fin, Beatriz lograba oír. Los pasos desesperados la condujeron hacia los límites del convento, ese que desde hacía 30 años no abandonaba. Dudó por un instante, se la pensó. Finalmente se decidió y salió. Afuera la esperaba el infierno. Los cuerpos decapitados de las monjas le franqueaban su escape. Sobre estos, un centenar de ratas de tamaño de su némesis clavaban sus afilados colmillos con desesperación. Las desafortunadas mujeres se habían convertido en banquete para los roedores, pero también para un inesperado visitante. Beatriz no solo no podía dejar de ver a sus hermanas muertas, sino que tampoco podía quitar la vista de ese niño pequeño, sucio y harapiento, que se tragaba pedazos de sus compañeras de credo. Tenía su dentadura amarilla manchada de sangre y orina. Ese fue el pensamiento que se instaló en su mente. No soportó más, se arqueó y lanzó su desayuno. El jovencito amagó a ir a buscar de ese líquido como si fuese una especie de sopa. ¡No! El grito de advertencia de Beatriz hizo retroceder asustado al niño. Este
La miró y le dijo: Mamá, tengo hambre, tengo frío. Mamá, ¿por qué me dejaste? Mamá, estoy muerto. La mujer rompió en llanto y maldijo a las monjas muertas. Maldijo a aquella que le había arrebatado su felicidad. Las maldijo con todo su ser. De pronto, y ya en estado de enajenación, se tiró al suelo, se puso al lado del pequeño y se unió al almuerzo caníbal. Manchó también sus dientes, los clavó en la carne. Disfrutó por primera vez ser ella la beneficiada de ese festín. Descargó cientos de mordidas, comió, se llenó. Sangre, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Luego tomó la mano de su pequeño y juntos salieron de ese infierno santo. Se alejaron dejando atrás la soledad, el silencio y la melancolía. Dentro de su cabeza, Beatriz por fin fue feliz. Calor, fuego, sudor, voces lejanas, un profundo dolor. Beatriz creyó estar en los dominios de Lucifer. Vio caras demoníacas que le miraban con disgusto, con desprecio. Percibió entre su somnolencia un llanto. Reaccionó. Profirió advertencias de que no le quitasen a su hijo. Maldijo a las monjas. A pesar de la fiebre y del cansancio, se resistió. Mordió sus muñecas buscando liberarse de las ataduras. Sintió el sabor de su propio elixir en su boca. Se arrancó la piel a mordidas. Sangre, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Malditas, Dijo para sí. juro que algún día les arrancaré la cabeza y me las comeré. Años más tarde, cumplió. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me